Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría, y en esta oportunidad pues vamos a seguir avanzando nosotros con el tema de propiedades de las razones trigonométricas. A ver, entonces una de las primeras propiedades son razones trigonométricas recíprocas. Ya veamos entonces qué se cumple cuando tenemos razones trigonométricas recíprocas. A ver, veamos, siendo θ un ángulo agudo, es decir, un ángulo en el cual es mayor que 0 y menor que 90 grados, se va a cumplir lo siguiente, ¿ya? Para ello pues graficamos el triángulo rectángulo, ustedes lo conocen, en el cual vamos a colocar el ángulo de referencia en un ángulo agudo, ¿no? Por ser agudo lo puedo colocar dentro de un triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, ya saben que a la mayúscula se lo pone pues el A minúscula, al B mayúscula se lo pone el B minúscula y al C mayúscula se lo pone el C minúscula. Catetos y hipotenusa, ¿no? Bueno, sí, ya lo hemos trabajado. Entonces, si yo quisiera el seno del ángulo θ, el seno de θ, ¿qué cosa es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto para nosotros? A ver, ¿quién es el opuesto para θ? Viene a ser A, ¿no? ¿Y quién es la hipotenusa? Sería pues, ¿quién? C, ¿no? Entonces sería pues A sobre C. Ahora, si yo quisiera la cosecante, a ver, vamos a tomar la cosecante de θ. Yo sé que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Quién es la hipotenusa? Es C. ¿Quién es el cateto opuesto? Es A. Sería pues, de tal, sería C sobre A, ¿no? Entonces, jóvenes, ustedes pueden observar lo siguiente acá, mira, ven, ¿qué pasa si yo multiplico? ¿Qué pasa si multiplicamos el seno con la cosecante? Lo multiplicamos, a ver, ahí está, seno por cosecante. Y yo sé pues que el seno de θ es A sobre C, ¿no? Es A sobre C. Y la cosecante yo sé que es C sobre A. Ahí está C sobre A. Entonces, ¿qué tendría? A por C, ¿no? A por C, y abajo también tendría, ¿qué cosa? A por C, ¿no? O C por A, que es lo mismo. Y jóvenes, cuando el numerador y el denominador son iguales, el resultado ¿cuánto sale? 1, ¿no? Por consiguiente, el seno por la cosecante pues sale 1. Ah, entonces con eso ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir lo siguiente, que el seno multiplicado por la cosecante sale 1. Siempre y cuando estos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales, pues. ¿Y tienen que ser qué cosa? Tiene que ser agudo. Lo mismo va a pasar ¿con quién? Va a pasar con el coseno, ¿sí? Con el coseno de θ por la secante de θ. También, ¿cuánto nos va a salir? También nos va a salir 1, pues. Y el último, ¿quién va a ser? Pues va a ser la tangente de θ, ¿sí? La tangente de θ por la cotangente de θ también nos va a salir 1. Ya también lo pueden demostrar o comprobar como lo que acabo de hacer ahorita, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo de forma ordenada, a ver. Digo lo siguiente, entonces, ¿no? Vamos al cuadro, digo que yo sé seno por la cosecante va a salir igual a 1, ¿no? Repito, siempre y cuando los ángulos tienen que ser iguales, ¿ya? Y si yo multiplico el coseno multiplicado por la secante, me va a salir también 1, ¿ya? Y por último la tangente por la cotangente me va a salir 1. ¿Ya, chicos? Entonces esa es la propiedad de las razones trigonométricas recíprocas. Decimos que son recíprocas, ¿por qué? Porque una razón es, ¿qué cosa? Es recíproca con la otra. ¿Qué quiere decir? Que son inversas, pues, ¿no? Por ejemplo, si el seno de θ vale 5, entonces el otro ¿cuánto será? Un quinto, pues, ¿no? Será un quinto, porque un quinto por 5 será 1, pues, ¿no? Vamos a suponer que coseno, pues, no sé, me salga, a ver, no sé, raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto valdrá entonces la secante? Profesor, valdrá 1 sobre la raíz cuadrada de 2, pues, ¿no? Para que me salga 1. Eso quiere decir que sean recíprocas, ¿no? A ver, entonces, si yo quisiera despejar, por ejemplo, acá el seno de θ, yo quisiera despejar, ¿a qué sería igual? Sería igual pues a 1 sobre ¿quién? Sobre la cosecante, pues, ¿no? 1 sobre la cosecante. Si yo quisiera pues despejar el coseno sería ¿qué cosa? 1 sobre ¿quién? Sobre la secante, ¿no? Ahí está, 1 sobre la secante. Y si yo quisiera la tangente sería pues ¿qué cosa? 1 sobre ¿quién? 1 sobre la cotangente, ¿no? Ahí está. Ya, chicos, por eso decimos que son recíprocas, ya, después decimos que son recíprocas. Bueno, entonces lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es estas propiedades que están acá, ya, esta que está acá. Si yo tengo el seno por la cosecante, de frente dices 1, siempre y cuando tengan el mismo ángulo, y el ángulo tiene que ser agudo. ¿Ya? Coseno, ¿quién es su recíproca? La secante. De la tangente, ¿quién es su recíproca? La cotangente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Listo, ahora sí pues pasamos al siguiente ejemplo, ¿no? Si yo tengo el seno de 30 multiplicado por la cosecante de 30, ¿esto cuánto sale?
Profesor, como los ángulos son iguales, entonces sale 1, porque el seno es recíproca con la cosecante. Siguiente ejemplo, tengo el coseno de 21 multiplicado por la secante de 21. Los ángulos son iguales. Yo sé que coseno es su recíproca a la secante. Entonces el resultado sale 1. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, la tangente de 57 y lo multiplico por la cotangente de 57, los ángulos son iguales y yo sé que la tangente es recíproca de la cotangente, entonces el resultado sale 1. ¿Ya, chicos? Entonces de esa manera vas a trabajar. Ya no hay necesidad de estar calculando el seno de 30, luego también cosecante de 30, luego multiplicar, ¿no? Ya no hay necesidad, pues es una propiedad para que agilice, en este caso, la resolución del problema y tú, en este caso, reducir tu tiempo de desarrollo. A ver, un ejemplo un poquito más de nivel, dice, hay x y se cumple que la tangente de 5x menos 15 multiplicado por la cotangente de 3x más 19 vale 1. Profesor, mira, vale 1. Y si vale 1, chicos, si van de 1, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo tienen que ser estos ángulos? Te acabo de decir antes, ¿cómo tienen que ser los ángulos? Tienen que ser iguales. Entonces tengo que igualar este valor con este valor para poder encontrar el valor de x. Digo resolución, igualamos, ¿no? 5x menos 15 igual a 3x más 19. Bueno, este 3x pasa a restar, este menos 15 pasa a sumar. Entonces me quedaría 2x igual a ¿cuánto? A 34, ¿no? Bueno, calculando el valor de x valdría pues 17, ¿no? 34 entre 2 sería 17. Y listo, muchachos, la respuesta pues sería 17 grados. Así de sencillo vas a desarrollar este tipo de ejemplos, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente propiedad, razones trigonométricas de ángulos complementarios. A ver, aquí decimos ángulos complementarios, decimos aquellos ángulos que suman 90. Mira, si yo tengo que dos ángulos suman 90 grados, entonces digo que teta con alfa son ángulos complementarios. Es decir, si uno vale 1 grado, profesor, el otro tiene que ser 89 para que sume 90 grados. Entonces 1 con 89 que son complementarios, pues, ¿no? Por ejemplo, tengo acá, no sé, 17 grados. Dime su complemento. ¿Quién es su complemento? ¿Cuánto te falta para que llegues a 90? Profesor, fácil, eso vale 70 y 73 grados, ¿no? Y así sucesivamente, jóvenes, van a ir encontrando ustedes el complemento de un ángulo agudo, ¿ya? Muy bien. Entonces continuamos a ver. Tengo un triángulo rectángulo, como yo sé que teta más alfa vale 90, yo lo puedo colocar en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces si yo, acá vale teta, acá le pongo alfa, porque yo sé que la suma, ¿cuánto vale? Vale 90, acá está, ¿no? Vale 90. Muy bien, yo sé pues, bueno, ya sabemos que a la mayúscula se le pone la minúscula, al B mayúscula se le pone B minúscula y al C mayúscula se le pone el C minúscula. Ahora, jóvenes, yo sé que el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto opuesto para teta? Es A. ¿Y quién es la hipotenusa? C. Entonces sería, profesor, A sobre C. A ver, ahora si yo quisiera el coseno de alfa, ya no de teta, ahora de alfa. Profesor, yo sé que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente para alfa? Es A. ¿Y quién es la hipotenusa? C. Entonces sería, profesor, A sobre C. ¿Qué notas, jóvenes, con el seno de teta y el coseno de alfa? ¿Qué notas, profesor? Se observa que los resultados son iguales. Si son iguales los resultados, conclusión, seno de teta es igual a ¿quién? A coseno de alfa, pues, ¿no? Ahí está, mira, el seno de teta es igual al coseno de alfa. ¿Y por qué son iguales? Porque teta más alfa, ¿cuánto tienen que sumar? Tienen que sumar 90, chicos. Esa es la propiedad de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Si tú observas que dos ángulos suman 90, entonces el seno de ese ángulo es igual al coseno de alfa. ¿Ya, chicos? Por consecuencia, nosotros vamos a decir lo siguiente, que el seno de teta va a ser igual a ¿quién? Al coseno de alfa, siempre y cuando que teta más alfa sume 90, ¿ya? Y que la tangente de teta, de la misma forma, va a ser igual a ¿quién? A la cotangente de alfa. Y la secante de teta va a ser igual a ¿quién? A la cosecante de alfa. ¿Ya, jóvenes? Ahora, para poder recordar esto, hay que tener en cuenta que el seno va a ser ¿qué cosa? Va a ser la corrazón de ¿quién? Del coseno. ¿Por qué decimos que es su corrazón? Porque, jóvenes, simplemente como esto de acá es el seno, agrega antepone a la palabra seno la palabra co. Sería coseno, ahí está, pues, coseno, es su corrazón. ¿Sí? Allá, entonces de la tangente, ¿quién será su corrazón? Agrega la palabra co, antepónelo, sería cotangente, y el símbolo de la cotangente es, pues, ¿qué cosa? Coto. Y de la secante antepone la palabra co, en este sería, profesor, su corrazón sería cosecante, que es CSC, ¿no? Ahí está. Entonces, mira, seno, si yo te pido su corrazón, A coseno. De la tangente, su corrazón, cotangente.
De la secante su corrazón, cosecante. Y al revés, del coseno, seno, de la cotangente, tangente, y de la cosecante, la secante. ¿Ya, chicos? Entonces, repito, si yo tengo que dos ángulos suman 90 grados, entonces el seno es igual a su corrazón, que es coseno, pero del ángulo complementario. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la propiedad que ustedes tienen que tener en cuenta bastante. Veamos un par de ejemplos de la siguiente manera. Si yo tengo seno de 30, ¿a qué va a ser igual? Profesor, sencillo. El seno, su corrazón, ¿cuál era? Coseno. Colocas coseno, pero del ángulo que le falta para llegar a 90. Si acá es 30, acá debe ser 60. ¿Sí? A ver, una más. Tangente de 23. ¿Sería igual a quién? A su corrazón. ¿Quién es su corrazón de la tangente? La cotangente. Pero ¿cuándo te falta para llegar a 90? Lo pones, pues sería la cotangente de 67 grados. A ver, una más. Yo tengo, por ejemplo, la secante de 11. ¿Quién es su corrazón? Su corrazón es la cosecante. ¿De qué ángulo? De que le falta para llegar a 90. ¿Y eso cuánto sería? La cosecante de 79 grados. Pero, chicos, a ver, un poquito más difícil. Secante de x más 30. ¿A qué sería igual? Sería igual al coseno de quién? De lo que le falta para llegar a 90. Entonces, para llegar a 90, ¿cuánto me falta acá? 60. Y tengo que eliminar este x. Entonces colocaría coseno de 60 grados menos x. Mira, ve. 30 más 60 vale 90. Y este con él se va, ¿no? Entonces, ¿cuánto suman? 90. Entonces, seno de x más 30 sería pues coseno de 60 grados menos x. Jóvenes, a ver un ejemplito más. Dice, hay x y se cumple que la tangente de 5x más 15 es igual a cotangente de x más 45. Entonces, como yo sé que la tangente es igual a la cotangente, es su corrazón. Por consiguiente, ¿cómo tienen que ser estos ángulos? Ojo, acá no lo vayas a igualar como la propiedad anterior, no se iguala ahí, sino que los dos tengo que sumarlo, igualarlo a ¿cuánto? A 90 grados, ¿no? A ver, por consiguiente, la suma de 5x más 15 con x más 45 tienen que sumar 90, ¿no? Entonces digo 5x más 15 más x más 45 vale 90. A ver, ¿cuánto es 15 más 45? Vale 60, ¿no? Y 60 pasas a restar con 90 sería 30, ¿no? Y acá me queda 5 más x sería 6x, 6x igual a 30. El x pasa a dividir, así pasa a dividir, el x sería ¿cuánto? 5 grados. Listo, muchachos, el resultado pues para ese ejemplo sería 5 graditos. Muy bien, ahora sí pasamos a su práctica dirigida. Primera pregunta, dice, indica verdadero o falso según corresponda. A ver, chicos, copiamos la resolución, copiamos el problema, a ver. Seno de 20 es igual al coseno de 20, jóvenes. ¿Te acuerdas que habíamos dicho? Habíamos dicho que si acá tengo yo el seno, acá debería ser ¿qué cosa? El coseno de quién? De su complemento. ¿Cuánto te falta para llegar a 90? 70, pues. Ahí está. O sea, el coseno, ¿sí? El coseno tendría que ser con 70 grados. Entonces acá sería ¿qué cosa? Sería falso, pues, ¿no? Eso sería falso. Ahí está, sería falso. Tangente de 10 por cotangente de 80 vale 1. No, para que sea igual a 1 tendría que ser tangente con su recíproca, es la cotangente, ya, muy bien, pero los ángulos ¿cómo tenían que ser? Tenían que ser iguales, ¿sí o no? Entonces, como acá son diferentes, entonces no me puede salir 1, entonces eso sería ¿qué cosa? Eso sería pues también falso, ¿no? A ver, secante de 2x más 10 es igual a cosecante de 80 menos x. ¿Cuándo dos razones eran iguales, jóvenes? Cuando eran complementarias. Secante, su corrazón, ¿qué cosa es? Cosecante, muy bien, pero tienen que sumar esto de acá, 90. A ver, suma. A ver, 2x con menos 2x se va y 80 más 10, 90. Está correcto. Por lo tanto, diría pues que ese ítem 3 sería pues verdadero. Por tanto, la clave sería falso, falso, verdadero. En la pregunta número 2 nos indica lo siguiente. Calcula seno de x más 14 si seno de 2x menos 10 es igual a coseno de 3x más 20. A ver, resolución, chicos. A ver, jóvenes, acá tengo el seno y acá tengo el coseno, que es su corrazón. Por consiguiente, estos dos ángulos no los vayas a igualar. Se suman los dos y se iguala ¿a cuánto? Se iguala a 90. Ya, jóvenes, entonces digo 2x menos 10 lo sumo con 3x más 20 y lo igualamos a 90. Ahí está. A ver, suma 2 más 3 sería 5x y 10, menos 10 más 20 sería más 10, ¿no? Sería pues 5x más 10 grados igual a 90. Bueno, este 10 pasa a restar, por lo tanto 5x es igual a 80 y este 5 pasa a dividir, por lo tanto x valdría ¿cuánto? 16 grados.
Entonces ya tengo el valor de x, pero a mí me están pidiendo ¿qué cosa? Me están pidiendo seno de x más 14. Entonces pues como me piden esto que está acá, reemplaza el 16 en el x, ¿no? Me quedaría seno de ¿cuánto? De 30, porque 16 más 14 sería seno de 30. Bueno, y seno de 30 según tus tablas, como ustedes ya están estudiando, ya lo saben, eso de ahí es ¿cuánto? 1/2, y esa sería la respuesta. Pues bien, la pregunta número 3 nos indica lo siguiente, dice sabiendo que la tangente de 5x por la cotangente de 22 grados más 3x es igual a 1, calcula el valor de E. Muy bien, entonces digo resolución. A ver jóvenes, ¿qué podemos hacer ahí? Mira, ten en cuenta que la tangente por la cotangente sale 1. Entonces los ángulos que estoy señalando, 5x con 22 más 3x, ¿cómo tienen que ser? ¿Tienen que sumar igual a 90 o tienen que ser iguales? Tienen que ser iguales, pues, ¿no? Porque tengo la tangente y tengo su recíproca, que es la cotangente, ¿no? Entonces pues diría que 5x es igual a ¿quién? Es igual a 22 grados más 3x. Ahí está, colocamos. Bueno, este 3 pasa a restar, chicos, sería pues ¿qué cosa? Pasa a restar, sería 2x igual a 22 grados. Este 2 pasa a dividir, por lo tanto x sería igual a ¿cuánto? A 11 grados. Muy bien, a mí me están pidiendo ¿qué cosa? A mí me piden el valor de E. Ahí está el valor de E. Pero como yo sé que x vale 11, reemplaza, pues, ¿no? A ver, reemplaza el x por el 11, a ver. Reemplázalo de forma inmediata, a ver, chicos. Acá también a x reemplázalo por 11, a ver, de forma inmediata. ¿Qué me saldría? A ver. Me saldría ¿qué cosa? 2 veces seno de ¿qué? Acá sería pues ¿qué cosa? 11 por 3, 33, menos 3, 30, ¿no? Y acá sería ¿cuánto? 11 por 4, 44, más 1, sí. 45. Entonces me quedaría E igual a 2 a ¿quién? 2 por el seno de 30 más ¿quién? 3 veces ¿quién? La tangente de 45. Bueno, es igual a ¿quién? A 2 y seno de 30, ya ustedes conocen, seno de 30 es 1/2 más 3 veces la tangente de 45, que la tangente de 45 ¿cuánto vale? 1, ¿no? Bueno, acá se simplifica, tendría 3 por 1 es 3, más 1 sería ¿cuánto? 4, ¿no? Por lo tanto, la respuesta para la pregunta número 3 sería 4. Bien, pregunta número 4 nos indica lo siguiente. Calcula x en tangente de x más 25 igual a cotangente de x menos 15 grados. A ver, resolución. Jóvenes, tengo tangente y tengo su corrazón, la cotangente. Por consiguiente, estos dos ángulos tienen que sumar, ¿cuánto? Tienen que sumar 90, ¿no? Entonces digo, x más 25 más x menos 15 grados tienen que sumar 90 grados. Muy bien, jóvenes. A ver, acá suma x más x sería 2x y 25 menos 15 sería 10, ¿no? Ahí está, 2x más 25 menos 15, repito, 10 igual a 90 grados. Este 10 pasa a restar, me quedaría 2x igual a ¿cuánto? A 80 grados. Este 2 pasa a dividir, por lo tanto el valor de x sería ¿cuánto? 40 grados. Así de fácil. Bien, el problema número 5 nos dice por lo siguiente. A ver, reduce la siguiente expresión n, ¿no? Bueno, una expresión bastante grande. Vamos a empezar con la resolución. A ver, vamos a copiar el problema. Ahora empecemos. Mira, el seno de un grado, jóvenes, ¿a qué es igual? A ver, lo voy a hacer acá arribita nomás. ¿A qué es igual el seno de un grado? Es igual a su corrazón, que viene a ser coseno, sí, coseno, pero de su complemento del ángulo. Acá hay uno, sería ¿cuánto? 89 grados, ¿no? ¿Sí? Ahí está, listo. Ahora, seno de 2 grados, ¿a qué es igual? Vamos, es igual al coseno de su corrazón, ¿de quién? Del ángulo complementario, que viene a ser ¿cuánto? Que viene a ser pues 88, ¿no? Ahí está. Y el seno de 3 grados, ¿qué sería? Sería pues el coseno, ¿sí? El coseno de 87 grados. Y así sucesivamente hasta llegar al seno de 89, que viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser el coseno de ¿cuánto? De un grado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a copiar esa parte. A ver, ahí está. Seno de un grado vale coseno de 89, ahí está, seno de 2 vale coseno de 88 y así sucesivamente hasta el coseno de un grado. Muy bien, ahora puedes notar que toda la parte de arriba, el numerador, es igual a la parte de abajo. Es lo mismo, jóvenes. Alguien me dirá, profesor, pero acá es 89 y acá es coseno de 1. Claro, lo que pasa es que está desordenado, pues acá está de mayor a menor y acá está de menor a mayor, pero en realidad es lo mismo. Como la suma arriba es lo mismo que abajo, pues entonces automáticamente se elimina, ¿no? Se elimina. Entonces, ¿qué me quedaría? N igual a ¿cuánto? A 1, pues, ¿no? Entonces acá sería esta expresión sobre esta expresión sería 1.
¿Más quién? Más el coseno de 35 por la cosecante de 55. Pero mira, coseno de 35, jóvenes, ¿qué es? Es igual al seno de ¿cuánto? Claro, mira, del coseno, ¿quién es su corrazón? Es el seno, pues, ¿no? ¿De qué ángulo? El ángulo complementario, que viene a ser 55 grados, pues, ¿no? Ahí está, 55 grados. Entonces colocamos acá más seno de 55 multiplicado por la cosecante de 55 grados. Bueno, jóvenes, esto de acá es propiedad, no seno por cosecante. Si los ángulos son iguales y el seno es su recíproca, entonces eso vale 1, ¿no? Por lo tanto, 1 más 1 sería 2, y esa sería la respuesta para la pregunta número 5. Muy bien, y para terminar con la última pregunta, la número 6, que me indica lo siguiente: seno de 4x más 20 multiplicado por la tangente de x más 10 por la secante de x, todo es igual a la cotangente de 80 grados menos x. Calcula el valor de p. Muy bien, a ver, resolución. Entonces, copiamos el problema y, a ver, notamos acá lo siguiente, mira. Yo tengo acá tangente de x más 10 y acá tengo cotangente de 80 grados menos x. Jóvenes, estos serían iguales, ¿por qué? Mira, porque acá tengo tangente y acá tengo su cotangente. Serían iguales siempre y cuando la suma de estos dos ángulos suman 90. A ver, veamos. X con menos x se van y 80 más 10 suma 90. Ah, son iguales. Y si son iguales, entonces se eliminan. Pues, se elimina. Entonces, ¿qué me quedaría? Seno de 4x más 20 multiplicado por la secante sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 1, pues, ¿no? Porque esto sobre esto vale 1, pues, ¿no? Ahí está. Ahora, jóvenes, el seno de 4x más 20, ¿a qué es igual? A su corrazón. De seno pasa a coseno de 70 menos 4. ¿Por qué? Porque 20 más 70 es 90 y estos 4 se eliminan, pues, ¿no? Y acá copia es igual, ¿no? Secante igual. Entonces, jóvenes, por consiguiente, si yo sé que tengo acá el coseno y acá tengo la secante, entonces, y es igual a 1, por consiguiente 70 grados menos 4 es igual a ¿quién? A x, ¿no? Ahí está, 70 grados menos 4 que es igual a x. Bueno, esto pasa a sumar al otro lado, ¿no? Sería 5x igual a 70, por lo tanto x valdría ¿cuánto? 14. Ahora, a mí me están pidiendo ¿qué cosa? El valor de p, y el valor de p es toda esta expresión que está acá. Ahí está, lo copiamos. Ahora, como yo sé que x vale 14, reemplaza, pues, ¿no? Reemplaza, a ver, 14 más 16 sería 30, ¿no? Acá sería 30 grados, este de acá valdría 30 grados, ¿no? Y acá sería 14 más 45, sería pues 60 grados, ¿no? Ahí está, este de acá sería 60 grados. Y entonces me quedaría así, ¿no? P igual a veces seno de 30 más tangente al cuadrado de 60. P es igual a ¿quién? A 2, ¿por quién? Porque el seno de 30, ¿cuánto vale? Vale 1 medio, pues, ¿no? Vale 1 medio, y la tangente de 60 vale raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Bien, chicos, ¿eso cuánto me saldría? A ver, acá se va el 2, acá se va la raíz con el 2, me queda 3 más 1, 4, ¿no? Por lo tanto, el valor de P para la pregunta número 6 sería pues 4. Bien, jóvenes, hasta ahí hemos terminado nosotros. Ahora pues le toca trabajar a ustedes, ¿sí? Nos estamos viendo hasta otra nueva oportunidad.